Enlazamos la comunicación con el doctor Edgardo Buscaglia, a quien le aprecio muchísimo que esté aquí, porque Edgardo ha emitido, análisis, ha estado revisando y analizando cosas importantes recientes, como lo que ocurrió en Panamá en estos últimos días. Aquí hemos informado de asuntos importantes sobre el tema de lo que las autoridades de Estados Unidos han hecho y dicho en Panamá últimamente. Y bueno, Edgardo Buscaglia le dio una muy interesante entrevista a la Deutsche Welle en estos últimos días. La vimos y le propusimos al doctor retomar el hilo para este programa y escuchar su análisis al respecto de este y otros temas. Le agradezco al doctor Buscaglia, que es un gran académico, investigador senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia y también integrante del Consejo Directivo de Wildlife Justice Commission y otras muchas actividades que realiza el doctor Buscaglia. Edgardo, buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Saludos desde México. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un gusto estar contigo y con la audiencia. Como siempre, retomando el hilo de lo que le dijiste a la Deutsche Welle, que me llamó mucho la atención, ¿qué ocurrió en Panamá? Te lo pregunto así en global. Bueno, en Panamá hubo una reunión en la dimensión política que se sube sobre el marco de trabajo que ya había generado el Pentágono hacia ciertos gobiernos de Latinoamérica donde hay presidentes que son a la imagen y semejanza de Donald Trump, en su estilo de gobierno, en su concentración de poder, en su desdén hacia el Estado de Derecho, por ejemplo, el gobierno de Milei en la Argentina, o el que se perfila como similar al de Milei, que es el nuevo gobierno de Abelardo del Espriella, que en Colombia, o el gobierno de Bukele en El Salvador. Entonces, ha reunido a estos gobiernos de similares a la imagen y semejanza de Trump, para establecer a través de un grupo de trabajo conjunto del Pentágono y la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, a través de una reunión ya involucrando a personajes con perfil político de esos países, desde el presidente hasta el ministro de Seguridad de Panamá y otros gobiernos, para poder, con la excusa de combatir a los carteles de la droga en Latinoamérica, establecer programas de presencia militarizada de Estados Unidos en los territorios de 11 países de Latinoamérica, con la excusa, sigo diciendo, con la excusa de combatir a los carteles. ¿Por qué digo con la excusa? Porque primero, que la delincuencia organizada a la cual Trump se refiere, a la cual se refiere Bukele, a la cual se refiere Milei, están lejísimos de solamente dedicarse al tráfico de drogas. El poder del cartel de Sinaloa o el poder del cartel llamado PCC o del Comando Vermelho de Brasil está dedicado a más de 75 actividades de tráficos ilícitos. Drogas es solamente uno de los 75. Por lo tanto, no es solamente drogas. Y si el objetivo de Donald Trump hubiese sido combatir a los carteles, no estaría liberando, como lo ha estado haciendo, a políticos del más alto nivel de los países que habían sido sentenciados por pertenecer al cartel de Sinaloa. Por ejemplo, Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, había formado parte del cartel de Sinaloa, y le recuerdo a la audiencia que fue sentenciado judicialmente en Nueva York, en Estados Unidos, por pertenecer al cartel de Sinaloa, y fue sentenciado a 45 años de prisión. Ni bien llegó Trump al poder, lo libera a cambio de que el partido de Juan Orlando Hernández le dé luz verde para entrar a Honduras a hacer lo que él quiere. O sea, está liberando a miembros del cartel de Sinaloa a través de indultos presidenciales, y lo ha hecho en otros países. Entonces, el objetivo de Trump no es combatir a los carteles. Primero, porque solamente habla de drogas y no está hablando de trata de personas, no está hablando de tráfico de migrantes, no está hablando de fraudes cibernéticos, trillones de dólares que están siendo víctimas cientos de miles de personas diariamente por los fraudes cibernéticos de estos carteles, incluyendo los mexicanos.
no está hablando de desapariciones forzadas, que México en ese sentido sigue siendo el primer país del planeta en cuanto a desapariciones forzadas. Está hablando solamente de drogas, y cuando Trump se refiere al combate hacia las drogas, está hablando de introducir militares norteamericanos en países como Colombia, Perú, que ahora llegó la similar a Trump, que es Keiko Fujimori, la nueva presidenta de Perú. Entonces, y está apoyando abiertamente a la candidatura de Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente Bolsonaro, que está encarcelado por haber organizado un golpe de Estado contra el presidente Lula cuando ganó las elecciones. Está apoyando a las fuerzas más oscuras, más autocráticas, más corruptas de Latinoamérica. Gente al estilo de Bukele, que es un similar a Trump, y cuando él promueve la presencia de militares en estos países, lo hace con una estrategia encubierta, que es básicamente tomar el monopolio de las fuentes de minerales estratégicos que le sirven a Estados Unidos para producir armas de última generación tecnológica, minerales estratégicos como el germanium, el tungsteno, que le sirven para producir armas de la más alta tecnología, que le sirve para poder generar una competencia con China en la producción de baterías, en la producción de chips de última generación. Entonces necesita controlar las fuentes de minerales que están ubicadas en Venezuela, en Brasil, en la Argentina, en Bolivia, en Perú, para poder enfrentarse a China y ganar la competencia estratégica y táctica con China, que es la otra superpotencia mundial en la actualidad. Entonces está usando el tema de los carteles para llegar a esos países, establecer una guardia pretoriana militarizada de soldados americanos o mercenarios norteamericanos que básicamente custodien esas minas en todos estos países que mencioné, y las fuentes de recursos petroleros, que siguen siendo uno de los factores que atrae a Trump muchísimo a los países que tienen más reservas de petróleo, como Venezuela, en donde ha transformado a Venezuela en un protectorado de los Estados Unidos, presidido por una delincuente organizada que era la segunda de Maduro, que es Delcy Rodríguez y su hermano, que está en el Congreso. Entonces, Trump está implementando en la práctica, Carmen, lo que él mismo denominó la doctrina Monroe, con D de dedo, que básicamente pretende controlar a los gobiernos latinoamericanos que tengan fuentes de minerales estratégicos, fuentes de recursos energéticos, por las buenas o por las malas. Por las buenas, como sucede con Milei, o como sucede con Fujimori, o como sucede con Del Espriella, o como va a suceder con Kast en Chile, o como sucede con Bukele en El Salvador, o como sucede ahora con el nuevo presidente de Honduras, que pertenece al mismo partido y al mismo grupo político del expresidente Hernández, que fue sentenciado a 45 años de prisión por pertenecer al cartel de Sinaloa. Entonces, él pretende llegar a estos países con gobiernos a la imagen y semejanza de Trump, o si no son a la imagen y semejanza de Trump, como es el gobierno de México o el gobierno de Brasil con Lula, someterlos a un asedio, a castigos, a un hostigamiento continuo para debilitarlos políticamente, y sean reemplazados por otros presidentes similares a Milei, o similares a Bolsonaro, o similares a Del Espriella, o similares a Bukele. Esa es un poco la idea de la doctrina Monroe, con la idea de abastecerse, te insisto. Quiero insistir en este punto. Hoy China está produciendo más del 80% de los drones a nivel mundial que se utilizan en todo tipo de conflictos bélicos. Está produciendo más del 80% de las baterías que se están utilizando en los autos eléctricos. Está produciendo los chips y las armas más sofisticadas con base en estos minerales estratégicos, sin los cuales Estados Unidos perdería la Guerra Fría con China antes de comenzar. Entonces, es importante para Trump y para la gente que lo rodea, a través de programas del Pentágono, como son este grupo de acción conjunta que ya fue establecido el año pasado, en la cual pertenecen 11 gobiernos latinoamericanos, y además un acuerdo político para poder supuestamente coordinarse para combatir a los carteles. Eso es un caballo de Troya.
Es una simulación lo de los carteles. A Trump le importa muy poco combatir a los carteles. Ha estado liberando a los jefes de los carteles. Justamente los jefes políticos de los carteles han sido liberados. Entonces estamos en una situación muy grave en donde Latinoamérica está perdiendo su independencia. Estos gobiernos que Trump apoya, porque son imagen y semejanza de Trump, son gobiernos autocráticos, antidemocráticos, como lo ha demostrado ser el gobierno de Bolsonaro, como lo está demostrando ser el gobierno de Milei, que está amenazando al periodismo, amenazando a la oposición, castigándolas con represión física, al estilo de las juntas militares de los años 70, a las manifestaciones que salen a las calles de Argentina porque ya no llegan a fin de mes para comer. O sea, estamos hablando de apoyo a gobiernos que han llegado al poder a través de mecanismos democráticos, pero que después concentran el poder y desarman a los sistemas democráticos para perdurarse de alguna manera o de otra. O sea, estamos en una situación muy grave en la historia política de Latinoamérica con la excusa de combatir a los carteles. México ha logrado, de una manera bastante torpe, porque hay gran nivel de corrupción política en México, hay grandes problemas en México ligados a desapariciones forzadas que siguen creciendo mensualmente. México ha logrado establecer de alguna manera un equilibrio en su relación con Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos está interviniendo en las cuestiones políticas y sociales en México cada vez más. Pero esto es un tsunami que no va a poder impedir que se la lleve por delante a la presidenta Sheinbaum y Lula, que es un país mucho más fuerte institucionalmente que México, ha estado claramente, con vistas a las elecciones que ellos tienen en poco menos de 2 meses, en donde el hijo de Bolsonaro va a competir por Lula por la presidencia de la República de Brasil, ha estado demostrando lo que yo acabo de explicar en estos últimos minutos, de que Flavio Bolsonaro va a representar el retorno del régimen de Bolsonaro, lo que representa por definición el fin de la democracia de Brasil. Insisto, el padre de Bolsonaro, de Flavio Bolsonaro, el candidato a la presidencia en octubre de este año, ahora en 2 meses, el padre, el expresidente Bolsonaro, fue sentenciado a muchos años de prisión por organizar un golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Lula. O sea que estamos en una situación muy, muy grave en la región que requiere que personas con diferentes perfiles científicos, políticos, activistas sociales, se reúnan y comiencen a tomar medidas. Es lo que estamos haciendo acá en esta organización Safe Democracy, que tú conoces muy bien, tratar de llevar esta información a la luz pública y de proponer medidas para contrarrestar el tsunami autoritario que se le viene a Latinoamérica bajo diferentes tipos de excusas, con personajes que ya son presidentes de Latinoamérica, que tienen tendencias autocráticas y que realmente están de a poco desmantelando a las democracias locales. Esa es un poco la preocupación que manifesté en mi entrevista con Deutsche Welle y que tú generosamente me das la oportunidad de poder detallar con mucho más nivel de información detallista en esta ocasión que tú me has dado. No, al contrario de ti. Estamos en una situación muy grave que no sé si fui claro. No, sí, totalmente. Y te pregunto aquí, me detengo, bueno, estás haciendo esta lectura amplia de los verdaderos propósitos de las definiciones del gobierno de Donald Trump, pero también hay que pensar en que al final de cuentas se están diciendo y planteando cosas, como tú bien dices, muy delicadas, que tendríamos que imaginar o empezar a imaginar qué tipo de situaciones, porque a ver, si nos detenemos en lo que pasó en Panamá, como lo explicas, lo que fue esta cumbre de la coalición contra los cárteles de las Américas, que está integrada por 19 países, con las características que tú has dicho, si en esa cumbre que ocurrió en Panamá, en esta cumbre regional, el señor Pete Hegseth, el jefe de las Fuerzas Armadas, dice y confirma y remarca que van a pasar de los operativos marítimos a incursiones terrestres en la región contra el narcoterrorismo. ¿Qué tendríamos que estar imaginando? Porque ya ha habido acuerdos como el que recientemente confirmó el gobierno de Del Espriella de aceptar, no sé si pedir, pero por lo pronto aceptar
acciones conjuntas en territorio colombiano, por hablar de uno de los países. El caso de lo que dice Hexet, lo que dice es que pasará operativos terrestres en la región contra el narcoterrorismo, y el propio funcionario del gobierno de Donald Trump pues está diciendo que las fuerzas de Estados Unidos van a ir tras los traficantes sin importar el lugar. Lo estoy citando. Vamos a ir sin importar el lugar tras ellos, y esto desde luego eleva los niveles de tensión en los países que, como México, tenemos las acusaciones tan severas que desde Estados Unidos se están haciendo sobre protección política a el crimen organizado o el narcoterrorismo. ¿Qué tipo de situaciones? Ya en su momento hemos hablado del tema, pero ahora tenemos lo que dijo en Panamá hace unos días el señor Hexet. Para México, ¿qué puede venir? Mira, si la presidenta Sheinbaum, obviamente esto va a ser una hipótesis totalmente contrafáctica, no realista. Si la presidenta Sheinbaum actuase como actuó Delcy Rodríguez, la supuesta presidenta de Venezuela, o como actúa Milei, de decirle a Donald Trump: mi país es tuyo, entra a todo tipo de inversión que tú quieras, con un vacío regulatorio, estableció un puerto militar en Ushuaia, como ya acordaron hacer con Trump. Si ella hiciese una cosa así, la presidenta Sheinbaum, inmediatamente Trump y su régimen frenaría de hablar sobre México en términos malos, en términos dañinos, como sigue hablando en cuanto a la vinculación de la corrupción política con los carteles y demás. Trump está dispuesto a gobernar con la delincuencia organizada en los países que se le entregan. Y el caso de Venezuela es este. O sea, Venezuela tú tienes desde la época de Maduro, no Chávez, pero Maduro sí, una delincuencia organizada de Estado. El Estado se transformó en una red criminal que se financiaba su presupuesto a través de actividades ilícitas, como el tráfico de oro, tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico de drogas, armas, etc. Cuando sacan a Maduro, era el principal obstáculo que no quería negociar con Trump, y colocan a la títere Delcy Rodríguez o en el resto de la red criminal que está a cargo de este régimen de Venezuela. Inmediatamente cuando se le entrega Delcy Rodríguez a Trump y le dice: hagan de este país lo que quieran, básicamente, Trump deja de molestar a Venezuela y se concentra en asediar a Brasil y a México. Países que tienen sus problemas, claramente. Sí, pero estarás de acuerdo. ¿Estarás de acuerdo Sí, que el contexto de Venezuela y lo que ocurrió es una circunstancia? Yo no veo a Claudia Sheinbaum haciendo algo como lo que tú dices. No, jamás. Y menos ahora cuando se ha colocado el ingrediente de quitarle la visa al hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hoy el discurso es: hay que defender la soberanía. Hoy el discurso es casi equiparar, quitarle la visa con la soberanía nacional, y todo el aparato del gobierno, bueno, del partido en el poder. Al final de cuentas, pues es un gobierno con un partido en el poder que están simbióticos. Vamos a defender la soberanía. Fue un evento específico el quitarle la visa al hijo de López Obrador, que si de por sí no vería yo a Sheinbaum haciendo lo que tú planteas como una hipótesis lejana, menos ahora, porque ya asumió una postura política frente a un evento de esta naturaleza, que es quitarle la visa, que también tiene su miga. ¿Por qué y para qué lo hicieron? ¿Cómo lees esta parte de la historia? Mira, el régimen mexicano lo fue con Salinas, lo fue con Fox, lo fue con Calderón, lo fue con Peña Nieto, lo fue con López Obrador como presidentes, y lo es hoy con Sheinbaum. El gobierno de México es un gobierno plenamente infiltrado por 4 principales redes criminales que manejan diferentes áreas del poder político. Entonces, es imposible que Sheinbaum pueda actuar, aun si lo quisiese, como actuó Delcy Rodríguez o como actúa Milei, en un contexto menos intervencionista. Entonces es imposible. Cuando no se entrega Sheinbaum, por razones obvias, no puede entregarse porque sería un suicidio político a la mafiocracia que la sostiene, a la presidenta Sheinbaum. Entonces, como no puede entregarse, no se la permite políticamente entregarse, Trump la castiga con quitarle la visa a los hijos del poder,
la castiga con aranceles, la castiga con diferentes medidas que ustedes van a ir viendo, con declaraciones sumamente belicosas, que va a intervenir en México, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que le queda a la presidenta de México es reaccionar como reacciona el mundo árabe, que cuando se acerca Trump de manera amenazante, criticando a los regímenes como el de Siria, como el de Pakistán, le entregan a Trump negocios para sus hijos. Trump es una persona que no puede comprender medidas de política exterior sin que al mismo tiempo el patrimonio de su familia se incremente. Es un estilo de política que los politólogos llaman patrimonialismo, que es un patrimonialismo feudal, en donde un político, un presidente, no separa los bienes privados de los bienes del Estado. Entonces, Trump es un hombre que no concibe una política exterior sin que al mismo tiempo se beneficie el patrimonio de su familia y de sus allegados. Es una persona que gobierna a través de la corrupción, Donald Trump. Entonces, lo que han hecho muchos países es, por ejemplo, Morocco, que es entregarle áreas económicas, turismo costero, por ejemplo, lo que Pakistán le entregó áreas energéticas, diferentes negocios a los hijos del presidente Trump, a la familia del presidente Trump o a sus empresarios más allegados que le financian su campaña, y con eso él se calma y deja de atacar a esos países y permite el tipo de regímenes que tú tienes dictatoriales como el de Pakistán o el de Arabia Saudita o lo que tú tienes en Venezuela. Ese es el otro enfoque, que es factible que lo pueda hacer el gobierno de México si le empieza a entregar a Estados Unidos, a los empresarios más allegados a Trump, áreas ligadas a la explotación de recursos energéticos, áreas ligadas al sector financiero. Esta es una manera de poder conquistar el beneplácito de Trump. Es un presidente que ha llevado a Estados Unidos a los niveles de corrupción sin precedentes históricos en Estados Unidos, ni siquiera en las peores épocas del siglo XIX. Entonces estamos en una situación muy grave. La presidenta Sheinbaum no ha entregado ni sectores económicos a los allegados a Trump, ni tampoco se ha plegado a todos estos grupos de trabajo conjunto, como le llama el Pentágono, o acuerdos para combatir a los carteles, como bien han dicho la semana pasada en Panamá. No ha querido hacer ni una ni la otra. Entonces está en ese limbo, como Brasil, en donde se la va a seguir atacando de manera continua al país, a Brasil y a México, hasta que se dobleguen de una manera o de otra. Si Lula gana las elecciones, va a continuar el hostigamiento contra el gobierno de Lula, va a continuar el mismo tipo de políticas de castigos arancelarios, de bloqueos económicos, hasta que Lula dé el beneplácito para entregarle sectores económicos, ya sea recursos energéticos a través de Petrobras, recursos de minerales estratégicos, que hay mucho en el Amazonas, que se lo entregue a los empresarios, que son unos 15 empresarios allegados a las campañas de Trump o a la familia de Trump. Así estamos, Carmen. Estamos ante un patrimonialismo político corrupto del más extremo nivel que está llevando adelante la política exterior norteamericana. Cuando llegó el nuevo presidente de Honduras, que ni siquiera recuerdo el nombre, que está en el mismo partido que el sentenciado Juan Orlando Hernández, compró su indulto a través del hecho de que si llegaba al poder su socio, el político que ganó las últimas elecciones en Honduras hace unos meses, le iban a dar entrada, perdón. Es Narji Asfura, el presidente. Asfura, exactamente. Es este señor, que es un títere de Juan Orlando Hernández, le iban a dar entrada a inversiones extranjeras que están vinculadas a Peter Thiel, están vinculadas a los hijos de Trump. Peter Thiel ya tenía entrada a través de Juan Orlando Hernández en Honduras, donde había establecido un pequeño laboratorio donde él dominaba el territorio a través de sus algoritmos y le prometió proveer de agua, electricidad, hospitales a la población local. Peter Thiel es un empresario muy allegado a Trump, uno de estos empresarios tecnológicos de la más alta escala, que ha estado desde hace años y años y años diciendo que el capitalismo y la democracia no pueden existir al mismo tiempo, de que la democracia va en contra de la libertad, y ha estado intentando promover
a grupos de extrema derecha en diferentes países del mundo, hasta en Alemania. Él originalmente, Peter Thiel, es alemán y ha estado promoviendo al grupo político neonazi Alternative for Deutschland, Alternativa para Alemania, que está hoy primero en las encuestas en Alemania, y han estado promoviéndolo con dinero, con apoyo presencial, etc. Estamos ante un tsunami de personas con mucho poder económico, mucho poder político, comenzando por Trump y Peter Thiel, que están promoviendo regímenes autoritarios bajo la excusa de que la democracia va en contra de la libertad, de que la democracia y el capitalismo no pueden coexistir. Entonces, México y Brasil, que son los únicos, son los países más importantes desde el punto de vista económico de Latinoamérica, están sujetos a un asedio, ataques económicos, ataques políticos, ataques sociales, que no van a cesar hasta que no le entreguen grandes sectores estratégicos de la economía a Donald Trump. Y eso es un poco lo que uno se encuentra. Claro está, cuando yo te dije mi hipótesis hace unos minutos, sí, sobre que ella coopere, que la presidenta Sheinbaum coopere como cooperó Milei, aclaré, no es realista, pero eso sería la otra manera de entrarle a la zona de beneplácito de Trump, donde Trump dejaría de atacar a México, no importa quién gobierne. Gobierne el Chapo Guzmán, gobierne Juan Orlando Hernández, gobierne quien gobierne, si te acoplas, si te subes, si te cuadras, no hay ningún problema, que es un poco lo que está sucediendo en Venezuela, donde la misma red criminal que estaba a cargo con Maduro sigue estando a cargo, bloqueando la entrada de María Corina Machado y de mucha de esta gente, bloqueando cualquier paso hacia una democracia genuina para poder seguir en esta situación que tú ves en Venezuela, que ahora estás viendo a partir de la llegada de Milei en Argentina y la que vas a seguir viendo en Perú con Fujimori, vas a verlo en Colombia con De la Espriella y demás. O sea, estamos ante un tsunami antidemocrático en Latinoamérica que está básicamente llevado adelante a través de grandes inversiones sujetas a corrupción política y corrupción económica y una ideología de extrema derecha antidemocrática. La derecha no tiene por qué ser antidemocrática. Hay centro derecha muy democrática en Europa que funciona muy bien, pero esto es una extrema derecha antidemocrática, así como también existe una extrema izquierda antidemocrática. En este caso, esta gente tiene enorme poder económico. Estamos hablando de Peter Thiel, Elon Musk, el dueño de X, el dueño de SpaceX. Esta persona Musk también ha estado apoyando a los partidos más autoritarios, partidos con miembros neonazis en Alemania, ha estado apoyando a partidos neofascistas en Italia. Ellos mismos van a las reuniones de estos partidos y dan discursos de total apoyo para que la democracia se debilite cada vez más. Además lo dicen abiertamente, de que la democracia y la libertad son incompatibles entre sí. Entonces estamos hablando de una transformación de los sistemas políticos de nuestra región. En la Unión Europea tienen quizás mucho más anticuerpos, dado las tradiciones democráticas de países como Francia, países como, si se quiere, también Alemania, después y antes del nazismo. Pero en Latinoamérica tenemos regímenes que se están adueñando del poder y se enfrentan a una situación en donde las sociedades civiles son muy débiles. Estos países tienen sociedades civiles muy débiles, tienen empresarios fácilmente capturables por los carteles o por Trump. Entonces estamos en una situación muy grave, y yo lo que intenté explicar el otro día es que están usando la pantalla de combatir a los carteles para lograr una presencia militar y también paramilitar, porque hay muchas empresas allegadas a Trump. Por ejemplo, la empresa del señor Prince, como príncipe en inglés, que ha estado introduciendo a sus empresas paramilitares, mercenarios, ex miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas o ingleses, para custodiar las inversiones estratégicas que necesita Estados Unidos para enfrentarse a China en las próximas décadas y poder competir con China. Hasta ahora China se viene llevando por delante a Estados Unidos en los principales sectores tecnológicos que van a definir el poder económico y el poder político en las próximas décadas. Por ahora China está teniendo un monopolio, casi un monopolio en esas áreas. Tanto es así que cuando Trump el año pasado le aplicó aranceles
más altos a China, como hizo con México, China inmediatamente le restringió el acceso a minerales estratégicos en donde China tiene un monopolio en el procesamiento, y Trump tuvo que retroceder, tuvo que bajarle los aranceles a China. Si no, no iba a tener acceso a esos minerales y no podía producir armas, no podía producir teléfonos, no podía producir los productos de más alta tecnología. Así que eso es lo que realmente está detrás de la presencia del Pentágono y de la presencia de Hexet, como lo que sucedió en Panamá la semana pasada. Carmen, espero que esté claro. Si no, por favor, dime. No, ni lo digas, está clarísimo. Está clarísimo, demasiado claro si quieres verlo así, porque estamos frente a un momento sumamente delicado, sin duda. Y te aprecio muchísimo, Edgardo Buscaglia, doctor, que nos permitas escucharte. Seguiremos en contacto contigo. Sé que estás lejísimos de México. Sigues en Ucrania, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que estás en lugares muy precarios, y vaya el crédito a tu equipo que logra las conexiones que son un milagro aquí. Realmente tener esta pantalla donde tú la ves conmigo centrado ha resultado ser un trabajo muy arduo para tu equipo. Así que felicidades por tu equipo, Carmen. Gracias. Y felicidades para ti. No, a ti un abrazo, Edgardo. Gracias por estar aquí y permitirnos escucharte con esta revisión tan amplia de un momento tan difícil para el mundo, para el hemisferio y sin duda para México. Te mandamos un abrazo, Edgardo, y hasta la próxima. Buen día. Felicidades y gratitud de corazón. Gracias por estar aquí, Edgardo. Hasta la próxima. Al doctor Edgardo Buscaglia con toda esta revisión que está haciendo pues en este momento de nuestra historia. Déjeme hacer un alto para regresar con más asuntos. Tenemos varios temas importantes ahora mismo. Le contamos. Lo mejor de Aristegui Noticias.